estoy viendo parte de un hemisferio cerebeloso y vemos como una manito dentro del cerebelo. Que esto es un núcleo. El cerebelo tiene una corteza y vendría a ser una médula. Todo lo de adentro son las fibras de asociación que tienen los pedúnculos cerebelosos y los núcleos, tenemos 4 núcleos en la zona central del cerebelo que están relacionados con lo que es el piso del cuarto ventrículo, que es el núcleo del techo, el globoso, el emboliforme y el dentado, ¿sí? O dentario o eh, núcleo del techo, el medial, el que le sigue hacia afuera sería el dentario interno, luego el dentario externo y el núcleo dentado es el que estamos viendo ahora. Vamos a ver si tengo una fotito de esa. No, bueno, esta es una foto de un bulbo. ¿Por qué digo que es un bulbo? Porque acá yo en la cara anterior, un corte axial de la cara anterior, eh, voy a encontrar las olivas vulvares, los núcleos arciformes, ambos en las caras internas de los núcleos olivales, y voy a encontrar el núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo es el núcleo del décimo par. Si está el décimo par, eh, es porque estamos a la altura, ¿se acuerdan del décimo par? Está a este nivel, el décimo par. El décimo par es el neumogástrico, el núcleo está en el bulbo, el quinto par está en la protuberancia. Entonces, yo tengo el núcleo ambiguo, ¿sí? Que es del décimo par. Acá voy a tener el núcleo del tracto solitario, y el núcleo que yo le hablaba del cardio neumogastroentérico en el piso del cuarto ventrículo. Esta estructura que ustedes ven acá forma parte del piso del cuarto ventrículo. La línea media sería, perdón, línea es el tallo del cálamus. Entonces, tengo el tallo del cálamus y a ambos lados del tallo del cálamus, que es esto que está acá, es el núcleo del hipogloso, que comparten núcleo con el neumogástrico, ¿sí? Luego del décimo par, o sea, acuérdense que este es el 12 y este es el núcleo motor del neumogástrico, el núcleo cardio neumogastroentérico y el núcleo del tracto solitario del nervio neumogástrico, ¿sí? Que es el mismo que está acá. Esto que está acá. Esto que está acá es lo que le estoy mostrando en esta imagen, ¿sí? Estas son las olivas vulvares. Esto es la cintilla de Rayleigh media, que es el entrecruzamiento de las fibras sensitivas a nivel vulvar. Y esto es el haz longitudinal posterior, que es donde está la sustancia reticulada, ¿sí? Bueno, ese es un corte axial de bulbo. Ahora, esto es para que ustedes lo vean. Este es un corte axial de protuberancia, donde acá tengo, en la parte superior sería, vayamos para atrás, a ver, vamos a hablar de esta zona. Acuérdense que acá yo tenía el núcleo del sexto par y la rodilla, fíjense la rodilla del séptimo par, que es el facial. Y por encima del facial y del sexto par voy a tener el núcleo masticador. Entonces voy a, a, a llevarlo a este corte. Voy a tener núcleo del facial que hace la rodilla sobre el núcleo del sexto par. Esto es el tallo del cálamus y esto sería la eminencia redonda o eminencia teres. Luego,
a ambos lados de la eminencia redonda de eminencia Teres, vamos a encontrar lo que es el fascículo lateral de la cinta de rail, o sea, la cinta de rail lateral que tiene que ver con la vía acústica. Por delante vamos a encontrar estos núcleos, que son los núcleos pontinos, que están relacionados con toda la vía piramidal, que se empieza a disociar a nivel de la protuberancia y luego se cruza a nivel vulvar, ¿sí? Y estos son los núcleos pontinos. Esta es la cinta de Rell media, o el entrecruzamiento sensitivo, esto es ascendente, y ese es el fascículo longitudinal posterior, que está relacionado con la sustancia reticular, ¿sí? Bueno, otro corte a nivel protuberancial, pero ya un poco más llegando al mesencéfalo, vamos a encontrar la raíz, como verán, la raíz descendente del trigémino, y lo que tiene que ver con, más que nada, las vías acústicas y termoalgésica y epiclítica y protopática, que forman parte de la cinta de raíz media, y la cinta de raíz lateral están relacionadas con la vía acústica. Estos son los núcleos si estamos en la protuberancia, los núcleos van a ser masticador y sensitivo del trigémino. Bueno, esta es lo que yo le decía, la decusación que hay a nivel de bulbo. Esto ya es mesencéfalo. Acá yo tengo el acueducto de Silvio, que atraviesa el mesencéfalo, como dijo su compañero, y tenemos posterior al acueducto de Silvio, vamos a tener los dos tubérculos cuadrigéminos. Depende de donde sea el corte, vamos a tener tubérculos cuadrigéminos inferiores o tubérculos cuadrigéminos superiores. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, es porque vemos que este nervio, por delante del acueducto de Silvio, tiene el núcleo, que es el núcleo del cuarto par. Núcleo del cuarto par o patético. Si ustedes ven, se dirigen hacia afuera, hacia atrás, hacia posterior, y se cruza en la línea media y emerge por el lado contrario y pega la vuelta. Entonces, este es el nervio patético o troclear. Lo mismo hace el núcleo del patético o del troclear contralateral. Nace o se ubica por delante del acueducto de Silvio, se dirige hacia lateral y se entrecruza posteriormente con el lado contrario. Entonces, esto que estamos viendo, si yo tengo el núcleo del nervio troclear por delante, entonces estoy a nivel de los colículos inferiores o tubérculos cuadrigéminos inferiores. Si estos núcleos son del tercer par, estoy a nivel de los tubérculos cuadrigéminos superiores o colículos superiores, que es lo que van a ver en la foto de abajo. En la foto de abajo, ustedes van a ver los núcleos del motor ocular común, que está por delante del acueducto de Silvio, y se dirigen hacia anterior y no se cruzan. ¿Ven que no se cruzan? Bueno, eso es la particularidad que tiene el motor ocular común, que no se cruza, que sí se cruza a nivel que sí se cruza el patético, ¿sí? Luego tenemos que las fibras sensitivas se van desplazando hacia los laterales del acueducto de Silvio, y por delante todo esto que ustedes ven acá va a formar parte de los pedúnculos cerebrales. Los pedúnculos cerebrales tienen una sustancia negra o sustancia nigra que me divide el pie de la calota. El pie de la calota. Por el pie van a ir descendiendo las fibras de la vía piramidal. Y luego tenemos
en la calota, que es más que nada sensitivo vegetativo, ¿sí? Donde va a estar los núcleos, el núcleo rojo, el núcleo del tecto espinal y los rubros espinales, ¿sí? Bueno. Profe, perdón. ¿La figura B era más un corte más superior o más inferior a la anterior? La B es, si yo tengo el motor ocular común, es el tercer par, está más arriba, entonces esto es más superior. Tubérculos cuadrigemelos superiores, motor ocular común. En la de arriba, tubérculos cuadrigémenos inferiores, el núcleo del patético que se dirige hacia atrás, ¿sí? ¿Te quedó, Bien. Andrés? Sí, gracias. Bien. O sea, tengo el superior, o sea, la foto de arriba es lo más cerca a la protuberancia y este más cerca al diencéfalo. ¿Mm? Bueno, mucho de cerebelo, no se asusten, no voy a hablar. Lo que sí tienen que saber que tiene dos hemisferios y una parte central que se llama vermis cerebeloso. Tenemos que se puede dividir en una cara superior, una cara inferior y una cara anterior. La cara anterior formaría parte del techo del cuarto ventrículo. Cuando hablamos de cerebelo, siempre tenemos que hablar del vermis y los dos hemisferios. Y los núcleos del techo, que le dije, el dentado interno, accesorio interno, externo y dentario, son, o emboliforme y globoso, son de, de los núcleos del vermis, cerebeloso. Esta es la parte anterior, la cara anterior del cerebelo, donde van a ver en la zona media, van a ver una estructura que es el vermis, que el lóbulo, la extremidad anterior del vermis, la parte superior, se llama língula. De la língula sale el velo medular superior, que se continúa con el frenillo medular, que forma parte del techo del piso del cuarto ventrículo. A nivel del vermis, en la parte inferior, tengo el nódulo que sale a ambos lados el velo medular inferior, que va a cerrar por debajo, va a formar el techo, pero en la parte inferior vulvar del cuarto ventrículo, ¿sí? Eso es lo más destacado de esta imagen. A ambos lados tengo los pedúnculos cerebelosos medios, el pedúnculo cerebeloso superior, vamos a encontrar el flóculo o núcleo neumogástrico, y luego vamos a tener la amígdala, que es esta zona de acá, ¿sí? La amígdala cerebral. Bueno, acá no trae esta foto. Bueno, acá tenemos el núcleo dentado, el emboliforme, el globoso y el núcleo del techo, o del fastigio. Esto para que ustedes vean un corte axial de cerebelo. Vamos a continuar con esta foto de perfil. Es muy seguro que la deben tener alguna de tus fotos ahí que tenés de todos tus estudios. Vas a tener una foto de esta que es del tronco encefálico, que es muy parecida a una resonancia, así que está bueno describirlo. Vamos a encontrar inferiormente esta estructura que es el bulbo. Por encima del bulbo tenemos el surco bulbo protuberancial, todo lo que está por encima es la protuberancia, que lo separa del pedúnculo cerebral por el surco peduncular, pedúnculo cerebral, o sea, esto es mesencéfalo, y esto es protuberancia, y esto es bulbo. Por detrás tengo el conducto ependimario, que se dilata y forma
el cuarto ventrículo, que esta estructura que encuentro acá es el nódulo, y esto es el velo medular inferior, y esto es la língula, esto que está acá es la língula, y esto es el velo medular superior, que se continúa con los tubérculos cuadrigéminos inferiores y tubérculos cuadrigéminos superiores. El cuarto ventrículo se angosta, se estrecha, atraviesa el mesencéfalo y se abre en el ventrículo medio. Esto es mesencéfalo. Acá vemos emerger el motor ocular común. Por encima tenemos los tubérculos mamilares. Esto es mesencéfalo. Esto es el acueducto de Silvio, esto que ustedes ven acá. Y esto es lo que se llama ano del acueducto de Silvio, que por detrás voy a tener la comisura blanca posterior, y si hay una comisura blanca posterior, hay una comisura blanca anterior, ¿sí? Entonces yo tengo una comisura blanca anterior y una comisura blanca posterior. Y luego tenemos hacia atrás, tenemos la glándula pineal y los pilares de la vénula, que serían esta continuación. Todo esto es el ventrículo medio. ¿Quién forma parte de las paredes laterales del ventrículo medio? Esta estructura redonda que encontramos acá, que se llama tálamo. Esta estructura que está en el medio es la comisura intertalámica, es lo que une un tálamo al otro lado, ¿sí? Y lo que encontramos de los pilares de la vénula hacia superior y lateral es el pilar posterior del trígono. Este es el pilar posterior del trígono que va por encima del tálamo, y luego se separa el pilar anterior y deja un orificio, que es el orificio de Monro, que me comunica el ventrículo medio con el tercer ventrículo. Y están separados, perdón, el tercer ventrículo, el ventrículo medio está separado de los ventrículos laterales a través del orificio de Monro, que el orificio de Monro tiene como límite hacia anterior el pilar anterior del trígono y hacia posterior la cara anterior del tálamo, ¿sí? Luego tenemos, esto es el trígono cerebral, septum pellucidum, y esto es el cuerpo calloso, con el pico, rodilla, cuerpo y rodete, ¿sí? Bueno, si seguimos con el pico, Profe, tenemos, sí, perdón, me perdí un cachito atrás. ¿El tercer ventrículo es el ventrículo en medio? ¿Sería lo que usted le dice ventrículo en medio? Me perdí ahí. claro, Ah, porque está bien. el cuarto ventrículo es este, que está en la región posterior del bulbo y protuberancia. Viene el acueducto de Silvio y viene el tercer ventrículo, o ventrículo medio. ¿Eh? Ah, está bien, gracias, profe. Me había perdido ahí y después Sí, yo no, también no me lo estoy sé. perdido, yo también estoy perdido, así que hago lo que puedo. Eh, bueno, sí, la idea es, esto es el tálamo y la comisión intertalámica. Entonces, cuando uno pregunta qué estructura forma las paredes laterales del tercer ventrículo, sin lugar a dudas ustedes tienen que decir el tálamo, no lo duden. Eh, por encima van a tener el trígono y por debajo van a tener el mesencéfalo. Pero las paredes laterales, sin lugar a dudas, hablen del tálamo. ¡Wow! Estamos llegando a esto. Este es un encéfalo, ¿sí? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que cuánto mide. De anterior a posterior mide 16 centímetros. De lateral a medial mide 14 centímetros y de altura mide 12 centímetros. Si ustedes lo ven, es como que sale un bracito como que quiere abrazar hacia adelante. Esto es el lóbulo temporal. Tenemos que reconocer en el encéfalo una cara externa, una cara inferior
y una cara interna. ¿Y esto por qué se lo digo? Porque cuando hablamos de encéfalo, tenemos que hablar de las tres caras. Hay surcos, nosotros tenemos surcos y circunvoluciones y cisuras. Las cisuras son los surcos más profundos, y en este caso vamos a ver este surco, que este es ¿cómo se llama? Este El surco. surco de Silvio. La cisura de Silvio. Bien, o cisura de Silvio, muy bien. Como es el profundo, es la cisura de Silvio. Me doy cuenta porque nace en la cara inferior, anterior, y se dirige hacia arriba y hacia atrás, y esto es la cisura de Silvio, que tiene, llegando a su cara anterior, dos surcos, uno que es horizontal y otro que es vertical. Bueno, esto para que lo tengan en cuenta, porque después me va a dividir esta tercera circunvolución en una porción anterior y otra porción posterior. Pero bueno, sepan, de acá lo más importante es la cisura de Silvio. Ahora, hay otra cisura muy importante que no debemos de olvidar, que es ¿cuál? La cisura de Rolando. Bien. ¿Y cómo la ubico yo, la cisura de Rolando? Porque viene desde la cara medial. Y es la que divide el frontal del parietal. Y mira, fíjate, acá tengo viene la cara medial, cara medial, cara medial, cara medial, Bueno, cara medial. pero es de las más prominentes. Porque también termina en la cisura de Silvio. Porque es la única que no llega a la cisura de Silvio. La única que no toca a la cisura de Silvio. O sea, por eso, o sea, todos estos surcos que ustedes ven que salen de la cara medial, no todos es la cisura de Rolando, ¿sí? Entonces, ¿cómo la determino? ¿Cómo sé cuál es? Una de sus compañeras lo dijo. Porque es la única que no llega a tocar la cisura de Silvio. Es como que Perfecto. tiene un puentecito. Bien, perfecto. Yo lo que tengo que ver, primero ubicar, es la cisura de Silvio, ¿sí? Y la cisura de Silvio yo le hablé, por algo se lo dije, estas dos bracitos, uno horizontal y otro vertical. El que se dirige a la cisura vertical, el que está más cerca de la cisura vertical, es la cisura de Rolando. Si yo veo, puede ser esta es la más cercana, pero si la continúo hacia arriba, veo que no llega. Entonces me voy a la de al lado. Sigo, veo que sigue, y digo, es esta. Esta es la cisura de Rolando, ¿sí? ¿Por qué no es esta? Porque si también viene de arriba y sigue y llega hasta abajo. Porque casualmente una de las particularidades que tiene la cisura de Rolando es generar fibras de asociación entre esta circunvolución que se llama post-rolándica con esta circunvolución que se llama pre-rolándica a través de esta comunicación. ¿Sí? Tienen que estar comunicadas. O sea, esta no puede ser. Esa es la forma de que yo me doy cuenta de que esta cisura es la de Rolando. ¿Sí? Claro, muy bien. Son paralelas. La primera, que se llama pre-rolándica, y la segunda se llama post-rolándica. Un crack que puso el nombre, ¿no? Pero bueno, lo más fácil es eso. Acuérdense, pre y post. Ahora, tengo otra cisura que yo tengo que reconocer en la cara lateral del hemisferio, de la cara externa del hemisferio. ¿Y cuál es? A ver. Una que está por acá. La parieto occipital. Muy bien, muy bien. ¿Y dónde está la parieto occipital? ¿Cómo la ubico? Está en la cara medial, pero en la cara lateral no se ve bien. Es como que trazás una línea imaginaria. No, en realidad, Jorge, no. En realidad, vos tenés la parieto occipital, es la perpendicular interna y la perpendicular externa. Es más pronunciada en la cara interna, pero también se ve en la cara externa. Además, de acá yo la estoy viendo.
¿Dónde estaría? O sea, sí se ve, pero se ve un pedacito, no llega a cerrar hasta abajo, ¿no es cierto? A ver, decime, ¿dónde está mi mouse? ¿Ve la flechita del Es mouse? más abajo, a la derecha, Sí, sigo. más ahí, ¿Esta? me parece que sí. Sigo. ¿No es más hacia posterior? Es esa. Esa me parece que es, profe, la parita occipital. Esta es la que apunta a la circunvolución medial de temporal. Esta es. Esta es. Entonces yo voy a tener una cisura de Silvio, una cisura de Rolando y la cisura perpendicular, parita occipital o perpendicular externa. ¿Sí? Ahora, miren esto. Para que ustedes vean que no todos los cerebros tienen circunvoluciones. ¿Y esto es compatible con la vida o no es compatible con la vida? Yo creo que no. Creo que no, pero la verdad Entonces, ni idea. No, al contrario. Esto se llama lisencéfalo. Es un cerebro que no tiene las circunvoluciones. Las circunvoluciones es un avance filontogéneo por el avance de la coordinación, de la integración y de la asociación de las fibras, ¿sí? Así que esto es compatible con la vida en seres inferiores. Vamos a seguir. Bueno, tenemos los dos hemisferios, este hemisferio que están divididos por la cisura o hendidura interhemisférica. ¿Hay algo que une el hemisferio derecho con el izquierdo? El cuerpo calloso. Muy bien, el cuerpo calloso. ¿Y alguna otra estructura más? El trígono cerebral. El trígono cerebral, muy bien. ¿Y alguna estructura más? ¿La comisura intertalámica puede ser, profe? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces tengo cuerpo calloso, trígono cerebral y comisura intertalámica, ¿sí? O comisura gris. Muy bien. Bueno, seguimos. La idea era empezar a dividir este encéfalo. Yo voy a encontrar, si yo tengo la cisura de Silvio y tengo la cisura de Rolando, yo voy a poder dividir de la cisura de Rolando hacia anterior un lóbulo. ¿Cómo se llama? Lóbulo frontal. Frontal. Bien. Si yo tengo la cisura de Rolando hacia posterior, ¿qué voy a encontrar? Parietal. Lóbulo parietal. El límite del lóbulo parietal posterior sería La comisura parieto parieto occipital. occipital. la parieto occipital. Muy bien. Luego, entre la parieto occipital y el vértice posterior del hemisferio encefálico, voy a tener el lóbulo occipital. Pero no tiene un límite anterior con respecto al lóbulo temporal. No hay un límite preciso. Entonces, tenemos que de la cara externa yo puedo ver el lóbulo occipital, el lóbulo parietal, el lóbulo frontal, y también puedo ver por debajo de la cisura de Silvio el lóbulo temporal. Ahora, ¿yo puedo ver el lóbulo temporal por la cara interna? No sé. Vamos a ver. Y yo abro la No se ve una porción muy chiquita, muy profe, poquito, sí. la cara interna. Bien, bien. La cara interna, ¿qué porción se vería? No se ve el giro para hipocampal. O cuarto y quinto giro. Muy bien, muy bien. El gancho del hipocampo. Y después de ahí tengo la circunvolución del hipocampo. Entonces yo acá tengo un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, un lóbulo occipital, un lóbulo temporal, y ahora, como le estaba mostrando en esta foto, es el lóbulo de la Ínsula. Ínsula. bien, el lóbulo de la ínsula, que es cuando abro los labios
de la cisura de Silvio hacia superior e inferior, encuentro el lóbulo de la ínsula, ¿sí? Entonces yo al lóbulo de la ínsula no lo voy a ver nunca cara externa si yo no abro la cisura de Silvio. ¿Está bien? Entonces yo ya ahí ya puedo decir que la cara externa veo 4 lóbulos: frontal, parietal, occipital, temporal, y si abro el lóbulo de la ínsula. Muy bien. Ahí tenemos en color. Muy lindo. Cara inferior. La cara inferior. A ver, voy a correr, porque tengo abierto todo. En la cara inferior voy a tener hacia anterior la hendidura interhemisférica, ¿sí? A ambos lados de la hendidura interhemisférica voy a tener esta porción, que es la porción frontal, porque acá tengo la cisura de Silvio, ¿sí? Que la cisura de Silvio comienza casi en lo que es la hendidura de Villard, ¿sí? Hacia ambos lados, y se dirige hacia anterior, luego hacia afuera y luego hacia posterior y arriba. Esta es la cisura de Silvio. Me divide el lóbulo frontal de lo que es el lóbulo temporal, ¿sí? Bien, entonces yo acá tengo el lóbulo temporal. Veo el lóbulo occipital atrás y no voy a ver nunca acá, en la cara inferior, el lóbulo parietal. Si ustedes ven este corte, esto que ustedes ven acá, ¿qué es? Mesencéfalo. Esta es la sustancia nigra, este es el acueducto de Silvio y este es los tubérculos cuadrigéminos. Esto es la sustancia núcleo rojo y acá tendrían que estar los núcleos del motor ocular común. Este es el espacio perforado posterior y estos son los espacios perforados anteriores. Acá veo el bulbo olfatorio, la cintilla olfatoria, se divide en 2 ramas, una externa y otra interna, que se cruza al otro lado por la comisura blanca anterior y va a ir a formar parte de la cintilla olfatoria interna contralateral. Por eso este lóbulo se llama lóbulo olfatorio, porque corresponde al bulbo olfatorio y todo lo que es la vía olfatoria, ¿sí? Entonces, yo tengo hendidura interhemisférica, parte acá veo de una estructura que es el cuerpo calloso, y la parte anterior del cuerpo calloso es el pico y la rodilla, ¿sí? Acá estoy viendo pico y rodilla. Luego tengo el lóbulo olfatorio y este es el lóbulo, el lóbulo óptico, porque acá tengo la cisura orbitaria interna y cisura orbitaria externa. Con la horizontal es el lóbulo orbitario, porque acá deja las impresiones la apófisis orbitaria del frontal. Uy, cambié de imagen. La apófisis orbitaria del frontal. Acá tengo parte de la cintilla olfatoria con su rama interna y su rama externa. Luego, si ustedes pueden ver a ambos lados, en la línea media, voy a tener el nervio óptico a ambos lados, y este rectángulo de sustancia blanca se llama quiasma óptico, que de sus 2 cuernos posteriores salen las cintillas ópticas, ¿sí? Estas cintillas ópticas se dirigen hacia atrás y van a buscar los cuerpos geniculados externos, ¿sí? Cuerpos geniculados externos, ¿se acuerdan? Como le dije, tubérculos cuadrigéminos superiores o anteriores a pi. Van al cuerpo geniculado externo, vía óptica. Entonces, el cuerpo geniculado externo se dirige hacia el mesencéfalo a buscar el núcleo de Erdős-Westphal, que es el núcleo del motor ocular común. Entonces, acá yo tengo el nervio óptico, quiasma óptico y cintillas ópticas. En el medio tengo la
apófisis, la hipófisis. Por detrás de la hipófisis tengo dos tubérculos, que son los tubérculos mamilares. ¿Bien? Continuando hacia posterior a los tubérculos mamilares, voy a encontrar el espacio perforado posterior. Lo que ustedes ven acá son los pedúnculos cerebrales que se dividen en pie y en calota en base a esta sustancia negra. Luego tengo la sustancia roja, y esto es el acueducto de Silvio. Por detrás tengo los tubérculos cuadrigéminos, y esto que ustedes ven acá es el rodete del cuerpo calloso, ¿sí? El espacio comprendido entre el mesencéfalo y el borde interno de ambos hemisferios cerebrales es lo que se llama hendidura de Villatte, ¿sí? Todo este círculo. Por acá discurre el líquido cefalorraquídeo. Vayamos a este otro corte. Acá tenemos, muy bueno porque se ve el gancho del hipocampo, cómo sigue hacia posterior con las fimbrias, ¿sí? Y esto en realidad deja una impronta en la cara lateral del ventrículo lateral, que es el asta de Hammond. Pero acá tengo el cuerpo abollonado y el cuerpo franjeado. Luego tenemos el rodete, el cuerpo, la rodilla y el pico. Esto es la comisura blanca anterior, lámina supraóptica, y esto que vemos acá es lo que es parte del quiasma óptico. Acá tenemos el infundíbulo con lo que vendría a ser la hipófisis. Acá tenemos el pilar anterior del trígono, que se dirige hacia arriba, por encima del tálamo, y acá tenemos el foramen, el agujero de Monro, que es lo que me comunica el tercer ventrículo con los ventrículos laterales. Y esto es el septum lucidum. Pero lo importante de todo esto es que encontramos esta cisura, que es la cisura calloso marginal, ¿sí? La calloso marginal, que me va a terminar, la calloso marginal, me va a terminar y me va a delimitar el lóbulo pericalloso, que es el que está alrededor del cuerpo calloso. ¿Está bien? El cuerpo calloso del lóbulo calloso marginal está separado por un pequeño surco donde está el tracto de Lancisi y el nervio de Lancisi y el tracto de Lancisi, ¿sí? Fasola cinerium y otras estructuras que van a formar el sistema o lóbulo intralímbico. El gancho del hipocampo, esta es la quinta temporal, en continuación con la banda, esto es el quiasma óptico, con la lámina supraóptica. Acá por lo general hay una cintilla diagonal. Luego teníamos todo el tracto de Lancisi y la fasciola cinerium, que va a formar todo lo que es el lóbulo intralímbico. El sistema límbico es todo lo que es el cuerpo calloso con la quinta temporal y el gancho del hipocampo, ¿sí? Bueno, acá, ¿qué más? Esto. Tengo la cisura posterior, que es la palito occipital. Esta es la perpendicular interna, y acá tenemos la horizontal y posterior, que casi va al vértice del hemisferio, que es la cisura calcarina. Este es el lóbulo en cuña, y este es el lóbulo parte del parietal, ¿sí? Y el lóbulo cuadrado es el que está formado por esta cisura, que es la prefrontal, ¿sí? Entonces el lóbulo prefrontal me forma el lóbulo cuadrado, el parietal,
la cuña y este es el lóbulo temporal. Uy, Profe, el que dijo parietal, ¿se puede decir precuña? claro, sí, precuña. Precuña y esta es la cuña. ¿Eh? Ok. Sí. Bien. Bueno, en realidad esto también para seguir repasando, empezamos de abajo hacia arriba, todo lo que es bulbo, surco bulbo protuberancial, protuberancia, mesencéfalo, tubérculo mamilar, esto es el infundíbulo, esto es la apófisis, la hipófisis, este orificio que está por debajo de la hipófisis es el seno efenoidal, esto es todo el efenoides, ¿sí? Bueno, acá yo tengo de la hipófisis, tengo el quiasma óptico, es la relación estrecha que tiene el quiasma óptico con hipófisis. Luego Profe, tengo la una lámina pregunta. supraóptica. ¿Eh? Una pregunta, si hubiese que hacer alguna cirugía en la zona de la hipófisis, esa es como el mejor acceso, ¿no? Porque cortás esos huesos finitos ahí y, no sé, digo, Sí, decís a bien. través. Una de las vías de acceso, es más, acá hay dos colores, si vos ves bien, Jorge, acá tenés un color gris y un color, no sé de qué color, o sea, uno que es color piel y el otro que es gris. El color que es color piel con todo el sistema nervioso central tiene el mismo origen embriológico. En cambio, el color gris es dependencia de la faringe y hay veces que se forman quistes, ¿sí? O conexión de la anterhipófisis con la parte, con la faringe. Hay malformaciones, ¿sí? De conexión de la hipófisis anterior con la zona, con la rinofaringe. Pero hay tumores, ¿sí? Adenomas o tumores funcionales de la hipófisis que en vez de abordar en forma, como uno pensaría, transcraneal, haciendo un orificio en el cráneo, metiéndose, se ingresa por la vía nasal con un endoscopio, con un endoscopio ingresamos a las fosas nasales, nos metemos a la pared posterior y ahí buscamos la fosita de Rosenmüller y nos dirigimos hacia arriba y trepanamos el techo de las fosas nasales, el techo posterior de las fosas nasales, acá serían las coanas, ¿está bien? Ingresamos al orificio del seno efenoidal y a través con la misma herramienta se puede perforar, vendría a ser la silla turca, ¿sí? La parte del efenoides que contiene la hipófisis, y se puede acceder por vía endonasal a la hipófisis, ¿sí? Lo único que hay que tener en cuenta es la contaminación, porque esto después tiene que quedar cerrado, porque si no los bichitos que están acá afuera entran acá adentro. Entonces, ahí ya es índole más de especialista de decirte cuál es la vía de mejor abordaje en determinadas patologías. Pero como acceso anatómico es válido, ¿sí? Por la relación que tiene. Y los huesos que están por debajo de la hipófisis son delgados, porque fíjate que está el seno efenoidal y no hay más nada. Entonces es hacer un orificio al efenoides en su cara inferior, del seno en la cara superior, y accedemos a la hipófisis. Acá tenemos el seno frontal, todo lo que es la calota. Esto que está acá en azul, en realidad yo lo que quiero que me digan es la meninge, porque no quiero que me digan qué seno es. Ustedes tienen que saber que hay una estructura vertical que divide un encéfalo del otro, que se llama os, ¿sí? La os del cerebro, y esto es la tienda del cerebelo. ¿Está bien? Tienda y os. ¿Está bien? La os contiene un seno que se llama seno longitudinal superior.
que si se llega a lastimar o a romper ese seno, se pierde un poquitito de sangre el paciente. Y esto es la tienda del cerebelo porque me separa el encéfalo de lo que es la fosa posterior o lo que es el cerebelo. Entonces yo tengo una fosa anterior, una fosa media y una fosa posterior, ¿sí? Esta es la fosa media porque yo digo que acá está la hipófisis y acuérdense que del ala menor del efenoides al peñasco era fosa media y del peñasco hacia occipital era fosa posterior. Entonces, este es fosa posterior, este es fosa media y este es fosa anterior, ¿sí? Bueno. Bueno, ya estamos terminando, chicos, ya está. Ya los tengo cansados. 3 horas hablando. Un poquito más. Las meninges, bueno, acuérdense los ligamentos dentados que son lo que fija la dura madre de la primera vértebra cervical hasta la lumbar, ¿sí? Es lo que fija la médula a las paredes internas de conducto medular. Y estas son las 3 estructuras que ustedes tienen que conocer, que es la dura madre, que es la fibrosa, la aracnoides y la pía madre. Y hay una arteria que discurre a lo largo, ¿sí? A lo largo de ese surco medio anterior, que es la espinal anterior, y después tenemos otra arteria que es la espinal posterior, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver cuando veamos irrigación. Este es un corte, de encéfalo, que lo van a ver varias veces en neuro, a distintos niveles, pero a grandes rasgos para que ustedes vean, esto es anterior, esto es posterior, esto es lo que va a representar el rodete del cuerpo calloso, esto es cuerpo calloso, puede ser la rodilla. Estos son los núcleo caudado, esto es el núcleo denticular y esto es el tálamo. Tálamo derecho y tálamo izquierdo separados por la hendidura interhemisférica y unido en el medio por la comisura intertalámica. Y estas son las prolongaciones posteriores y estas son las prolongaciones anteriores de los hemisferios laterales. El tercer ventrículo sería este, porque tengo las paredes laterales, el tálamo. Las paredes laterales del tercer ventrículo siempre es el tálamo. Acá tengo el fornix o trígono cerebral, y acá tengo el septum lucidum, y este es el cuerpo calloso, ¿sí? A ambos lados tengo la cisura de Silvio, y en el fondo voy a tener el lóbulo de la ínsula. Bueno, esto es el tálamo, la adhesión intertalámica, y los núcleos del tálamo. Bueno, vamos a poner un poco de pausa acá, y seguimos la clase que viene.